Estamos de regreso en el Parque Nacional y adivinen qué, viajeros. Como la canción de Maná, no para de llover. Pero entonces nosotros muy inteligentemente decimos, si ya nos vamos a mojar, pues vamos a mojarnos bien, a empaparnos hasta los calzones. Por eso no traje. Hoy no me puse porque sabía que me iba a mojar. Oigan. Bueno, vamos a hacer una cosa que ustedes me recomendaron mucho. Es muy popular aquí en el parque. Está llena de adrenalina, de aventura, de agua, de todo. Así que agarren un vaso de agua y se empiezan a salpicar junto con nosotros para que la vivan desde ahí, desde donde están ustedes. ¡Vámonos! Vamos a hacer un sendero en la selva. Ya nos estamos mojando muy cabrones. Tienes a group of 11 companies. Acá. Ese que tenemos enfrente es el Salto San Martín, el segundo con más caudal. Y nos vamos a meter para mojarnos, porque estamos bien secos. Terminamos la aventura y dejó de llover. Ya estamos empapados. Vean nomás esta vista, viajeros. Mañana pinta mejor día y les voy a enseñar el circuito inferior, que es este. Pero estuvo increíble, no nos quedó nada seco, hasta salimos exprimiendo las camisetas. Espectacular, estuvo fabuloso. ¿Tienen frío? Un poquito ¿Les gustó? frío. Sí. ¿Cuántos likes? De 5 o 6. Ah. No, me robó lo que iba a decir yo. Borralo, cortá esa parte. Traigan zapatos que se puedan mojar, no pueden subirse descalzos. Y si se traen sus botas de trekking, bueno, ahorita les explico. Está muy bonito esto. Quiero hacer pipí. Oigan, viajeros, fíjense, hemos tenido hoy muy mala suerte con el clima. Tormentón. ¿Qué dijo? Tormentón. Rayos y todo, lluvia. Hasta ahorita ha dejado de llover. Y aún así hicimos la gran aventura que, déjenme decirles, merece el nombre. Estuvo espectacular, nos empapamos todos. A pesar del clima, de que no se disfrutan igual las vistas, pero entrar hacia la cascada estuvo increíble. Nos hemos reído como locos. Nos fascinó a los tres. Lo tienen que hacer. Y ahorita vamos a hacer otra actividad que es el safari. A ver si vale la pena o no. Vamos a empezar
empezar nuestro safari, señoras y señores. Miren el jeep en el que estamos ubicados perfectamente. Vamos a entrar por un sendero en el que esta empresa sola es la única que puede pasar por ese sendero. Es decir, si no hacen este safari, no pueden pasar por ese lugar porque es Parque Nacional limitado, venga. El Safari de la Selva es un paseo de unas 2 horas destinado a aprender más sobre este espectacular ecosistema. Desafortunadamente no tuvimos al tiempo de nuestro lado y la experiencia no fue tan exitosa como en días sin lluvia. Esta es una excursión ideal para quienes quieren conocer más sobre las plantas, los animales y la historia del Parque Nacional. El chofer y guía está muy bien preparado y harán el mayor esfuerzo para que tengas una experiencia agradable. Traemos la suerte encima y ya empezó a llover. Mira, pero nos dieron nuestro poncho. Mira. No quiero que se enamore la gente de mí, así que no me... Pareces la hada madrina de Cenicienta. Nos estamos ahora adentrando un poco en la selva. Acá estamos en un lugar donde vamos a poder ver 2 cosas que siempre llaman la atención, ¿sí? A todo el mundo. Uno es las orquídeas, ¿no? ¿Qué significa testículo? Por eso, creo que eran griegos. Que se lo regalaba antes, en el antepasado, a las mujeres que se iban a casar o cuando cumplían 15 años. Era un símbolo de fertilidad. Viajeros, ya estoy de regreso en el hotel. Hoy me he mojado como pocos días en mi vida, pero aún así, a pesar de que estuvo lloviendo todo el día, no dejó de llover. Estuvo increíble, la pasé muy bien. No pude grabarles muchas cosas, obviamente por la lluvia, porque se nos mojó todo absolutamente. Pero la verdad, qué gran día. Mañana todavía faltan cosas, vamos a cruzar al lado brasileño y a intentar terminar el circuito inferior que no les he mostrado. Y les voy a terminar de dar los tips de Iguazú. Qué cosa, la verdad estoy muy feliz. Brasil. Oigan, viajeros, hoy vamos a cruzar al lado brasileño para ver las cataratas desde el lado brasileño, que es algo muy recomendable. Entonces, aquí vamos a entrar al puente, a la frontera, y les vamos a mostrar hoy del lado brasileño y también vamos a terminar lo que no hemos terminado del lado argentino. Así que hoy va a haber muchas cataratas y vamos a pisar suelo brasileño por primera vez. Brasil. Muy bien, me gusta esa actitud, Bye. Oigan, dejamos a Dieguito porque es menor de edad y no puede cruzar la frontera, menos con la autorización de sus padres. Entonces lo vinimos a dejar al hotel. Ahí luego le contamos cómo están las cataratas del lado brasileño. Pobre. Cruzar al lado brasileño es bastante sencillo. Lo pueden hacer en auto particular o en autobús. En tu hotel pueden orientarte. Miren, aquí tenemos ya nuestro boletuco para entrar. Aquí en el lado brasileño no hay trenecitos, sino unos autobuses que te llevan hacia las pasarelas. Para sua segurança, permaneçam sentados durante todo o percurso. Bueno, viajeros, ahora sí llegamos, unos 15 minutos en el camioncito, llegamos a la primera parada para empezar el recorrido por las pasarelas. Aquí a la izquierda ven el Hotel das Cataratas, que es un hotel que da a las cataratas. Qué raro, yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Es un hotel muy lujoso y vamos a empezar a disfrutar. Las cataratas de Iguazú están compartidas entre Brasil y Argentina. Digamos, la gente dice que Brasil tiene las vistas y Argentina tiene la vivencia. Así que vamos a ver las cataratas de frente en su máximo esplendor. ¿Qué dices, Luchi? Wow, muy impresionante, muy lindo. Del otro lado es lo que decías vos recién. Sentís esa adrenalina de que te viene en la cara y de acá es como para apreciarlo, para quedarte acá y disfrutarlo, nada más. Miren, estos son algunos de los saltos que no se ven desde el lado argentino. Estos de acá los ves desde la lancha porque en esos son los que te mojan, pero los de arriba, estos, no se ven desde el lado argentino, solo desde el lado brasileño. Vamos hacia la Garganta del Diablo, pero no se preocupen, aquí venimos protegidos, miren. El lado brasileño ofrece unas vistas panorámicas de todas las cataratas. Es difícil entender la dimensión de este sitio hasta no estar ahí. Vale la pena ver tal belleza desde ambos países.
viajeros, nos estamos adentrando en la pasarela de la Garganta del Diablo y aquí te puedes mojar un poquito dependiendo el viento, pero hay unas vistas impresionantes. Mira, ahorita no me estoy mojando, ahorita estoy tranquilo. Hay mucha gente, pero es que es muy popular este lugar. Vean nomás, vean nomás. Vean las vistas, por favor. Viajeros, tuvimos que hacer como fila para estar en esta esquina. Hemos repetido como 3 veces la toma porque nos ha salido todo mal. Pero detrás de nosotros la espectacular Garganta del Diablo, 78 metros de altura, entre 75 y 80. Lo podemos invitar a lugares como estos para que ejerciten el arte de la contemplación. Arte de la contemplación en esta belleza lugar. Tienen razón, cuando hay sol se forman unos arcoíris espectaculares, bellísimos, bellísimos. Las Cascadas de Iguazú es un lugar en el que más o menos una vez al año alguien viene a aventarse para suicidarse. Pero yo no entiendo, si estás muy deprimido y llegas a este lugar es como que la vida te regresa. ¿Cómo viendo esta belleza te dan ganas de acabar con tu vida? Oigan, no esperen salir muy guapos en sus fotos de las cataratas, no esperen salir ni guapos, ni peinados, ni solos. Porque siempre hay mucha gente, el viento, mira, te hace así. Hubo un par de asiáticos que me dieron unos empujones para tomarse la foto, muy graciosos. Como son mis amigos, no me enojo, mis hermanos, mis amigos. Dieguito, te extrañamos mucho. Viajeros, para finalizar el recorrido, no olviden subir al mirador desde donde pueden tener una espectacular panorámica de todas las cataratas. Muy bonito, los arcoíris, una cosa muy chula. Oigan, hay una parte que es accesible para gente en silla de ruedas y hay otra que no, así que traigan buenos tenis, traigan protector solar, repelente para mosquitos. Aquí pueden comprar agua, comer, muchas más cosas, pero traigan muchas ganas de asombrarse, eso es lo más importante. Es espectacular este sitio. ¿Ya? ¿Me peiné? Del lado brasileño se pueden hacer paseos en helicóptero para que vean las cataratas desde el aire, solamente cuando hay un buen día como hoy. También se pueden hacer los paseos náuticos, solo que la entrada al Salto San Martín solamente se puede hacer del lado argentino, que la verdad es el salto más increíble. Y también tienen otras actividades de safaris y eso. Y la infraestructura hotelera es mucho más grande, porque la ciudad es mucho más grande del lado brasileño. Del lado argentino es más pequeño, más hogareño puede ser. Viajeros, terminamos ya el lado brasileño. Bueno, no terminamos, solo recorrimos las pasarelas. Muy espectacular, muy bonito, la verdad vale la pena ir a los dos lados. No lo recomiendo hacerlo en un día, pero sí vale la pena ir a los dos lados. Nosotros vamos de regreso al lado argentino porque ahí es donde me despido de Argentina y todavía nos falta hacer el circuito inferior, que es very beautiful, muy bonito. Así que Brasil, te visité por unas horas y ha sido un placer, espero conocerte profundamente pronto. Viajeros, ya estamos de regreso en el lado argentino, ya está Dieguito con nosotros, que está triste porque no pudo conocer el lado brasileño, pero no pasa nada, ¿verdad? La casa, sonriendo, ¿no? Sonriendo. Oigan, viajeros, les quiero contar una cosa. Además de los circuitos que hay, que les voy a mostrar, hay también unos senderos, el sendero Macuco, el sendero verde, que ustedes pueden caminar libremente, solamente que ahora están cerrados porque desde hace más o menos un año y en recientes días se ha tenido avistamientos de un puma. Entonces, por seguridad de los visitantes, ciertos senderos se cierran. Cuando lleguen al parque, pregunten qué está abierto, qué pueden hacer y qué no, porque cambia todos los días de acuerdo a las órdenes de parques nacionales y así diseñan su visita. Pero bueno, bienvenidos al circuito inferior.
Salto a Bossetti, mira. Viajeros, no creo, el circuito inferior es mi favorito de los circuitos, tiene muchísimas vistas, ves muchos saltos, está espectacular, algo tiene este lugar, tiene mucha magia las cataratas del Iguazú, algo pasa, no sé, no tengo palabras, pero el circuito inferior, mi favorito. Oigan, hoy que salió el sol, sí, ¿qué onda con el calor? Este circuito inferior, de hecho, estuvo cerrado hace poco por la cuestión del puma, pero ahora ya está abierto, entonces no creo que nos encontremos a un puma por ahí. Lo que tienen que hacer, si se encuentra un animal salvaje, estilo un puma o un jaguarete que le llaman aquí al jaguar, es no correr, nunca. Ahí está el puma, ahí está el puma. Hay otra cosa que deben saber, viajeros. Hay paseos de luna llena a la Garganta del Diablo que se llevan a cabo el día de luna llena y 2 días antes y 2 días después. Les dejo aquí el link para que chequen las fechas. Cada año los programan. Es un tour que dicen que es muy mágico. Yo no pude hacerlo porque mis fechas no coinciden. Pero investiguen, tienen que reservar y toda la cosa. Nada más sepan que si hay mal clima o a veces se cancela por cuestiones de seguridad. Pero si les toca, háganlo porque dicen que es increíble. Viajeros, hemos vuelto a la Garganta del Diablo para decir adiós a las cataratas del Iguazú. Qué belleza, qué lugar tan mágico. Y aquí es donde me despido de este viaje por Argentina, que fue una cosa increíble. Y quiero agradecer a Diego y a Luchi por haberme acompañado a este viaje tan especial, porque este lugar tiene algo que te deja sin palabras. Y gracias, chicos, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por ser tan generoso con nosotros y por inspirarnos tanto día a día como lo haces desde hace 6 años que está el blog. Da igual. Bye bye, les dejo mi speech final. Normalmente iniciaría este discurso diciendo, aquí termino mi viaje pero en esta ocasión va a ser diferente. Aquí hago una pausa en mi viaje por Argentina, y es que esta nación es tan grande que es imposible recorrerla en una sola visita. También debo decir que hay que dividir mi experiencia como Alan por el mundo y mi experiencia como un visitante común y corriente. Y es que mi experiencia como visitante fue como una montaña rusa de emociones. Este país tiene mucha personalidad y carácter y es como que te muestra muchas Argentinas a la vez. Siempre habrá que elegir la más luminosa. Mi experiencia como Alan por el mundo, no tengo palabras. Jamás imaginé tener tantos y tantos seguidores en este país. Las muestras de cariño, los regalos, la convivencia, pero sobre todo la generosidad y la ayuda que ustedes me han dado han hecho que este viaje sea especial, inolvidable y se quede guardadito en el alma para siempre. Hasta pronto, Argentina.